Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. Hoy vamos a adentrarnos en un emocionante tema dentro del mundo de las criptomonedas, Ethereum, la plataforma que ha revolucionado los contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Comencemos entendiendo qué es Ethereum. Ethereum es una plataforma de código abierto basada en blockchain que permite la creación de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas, conocidas como DApps. Ethereum se estableció en 2015 y fue creado por el programador y emprendedor ruso-canadiense Vitalik Buterin. Lo que lo distingue de Bitcoin, la primera y más conocida criptomoneda, es su capacidad para ejecutar programas autónomos llamados contratos inteligentes. Estos contratos son piezas de código que pueden ejecutar acciones específicas cuando se cumplen ciertas condiciones, brindando un nivel adicional de automatización y funcionalidad a la red. La red Ethereum utiliza una criptomoneda llamada Ether, ETH, que actúa como un combustible para ejecutar las operaciones y aplicaciones en la plataforma. La comunidad de Ethereum es vasta y diversa, con desarrolladores, inversores y entusiastas que contribuyen al crecimiento y la evolución de la red. Una de las características más emocionantes de Ethereum es su capacidad para respaldar la creación de DApps. Estas aplicaciones descentralizadas funcionan sin un punto central de control, lo que significa que no están bajo el control de una sola entidad o autoridad. Esto puede brindar mayor transparencia, seguridad y resistencia a la censura en comparación con las aplicaciones centralizadas tradicionales. Contratos inteligentes y Ethereum. Un contrato inteligente es un programa que se ejecuta automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones predefinidas. Ethereum es pionero en esta tecnología, permitiendo contratos sin intermediarios y totalmente seguros. Los contratos inteligentes en Ethereum representan una evolución significativa en la forma en que concebimos y ejecutamos acuerdos y transacciones. Estos contratos son autónomos y autoejecutables, lo que significa que, una vez programados, funcionan sin necesidad de intervención humana, siguiendo rigurosamente las reglas establecidas. Esto elimina la necesidad de intermediarios y reduce los riesgos de fraude y malentendidos, ya que todas las condiciones están escritas en código y son inmutables. Ethereum ha desempeñado un papel fundamental en la popularización de los contratos inteligentes, extendiendo su aplicación a una amplia variedad de sectores, como finanzas, bienes raíces, logística y más. Los contratos inteligentes han allanado el camino para la creación de sistemas descentralizados, permitiendo interacciones económicas seguras y transparentes sin depender de instituciones centralizadas. Además, la comunidad de desarrolladores en Ethereum está constantemente ideando nuevos y emocionantes casos de uso para los contratos inteligentes, expandiendo los límites de lo que es posible en esta tecnología disruptiva. Aplicaciones descentralizadas, DApps. Las aplicaciones descentralizadas son programas que operan sin una autoridad central. Ethereum ha sido clave en su desarrollo, impulsando una nueva era de aplicaciones más transparentes y accesibles. Las aplicaciones descentralizadas, o DApps, son programas informáticos que se ejecutan en una red distribuida de computadoras interconectadas. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, las DApps no dependen de un servidor central o una entidad controladora, sino que funcionan mediante la lógica programada en contratos inteligentes y se ejecutan en una red blockchain, como Ethereum. Esta arquitectura descentralizada brinda numerosas ventajas, incluyendo mayor transparencia, seguridad, resistencia a la censura y confianza en comparación con las aplicaciones centralizadas. Ethereum ha sido fundamental en la popularización y desarrollo de las DApps al proporcionar un entorno robusto y flexible para su creación. Los contratos inteligentes en Ethereum son esenciales para el funcionamiento de estas aplicaciones,
ya que contienen la lógica programada que determina cómo interactúan y operan. Estos contratos pueden involucrar transacciones financieras, acuerdos contractuales, juegos, sistemas de votación y mucho más, todo ello sin la necesidad de intermediarios. Además, Ethereum ofrece un estándar llamado ERC-20 que facilita la interoperabilidad y la compatibilidad entre diferentes dApps, promoviendo un ecosistema más integrado y colaborativo. Tokenización de activos en Ethereum. La tokenización de activos es un concepto clave en Ethereum, que permite representar activos físicos o virtuales mediante tokens digitales, facilitando su negociación y transferencia en la red blockchain. La tokenización de activos en Ethereum se refiere a la representación digital de bienes, servicios o activos financieros reales utilizando tokens en la cadena de bloques. Estos tokens pueden representar desde propiedades y obras de arte hasta monedas fiduciarias y otros activos. Este proceso de tokenización brinda mayor liquidez y accesibilidad a activos que históricamente eran ilíquidos o difíciles de dividir en partes más pequeñas. Ethereum ha sido un líder en la tokenización de activos gracias a sus capacidades para crear tokens a través de estándares como ERC-721 y ERC-20, entre otros. Los tokens ERC-20, por ejemplo, son ampliamente utilizados para la creación de tokens de utilidad y seguridad, mientras que los ERC-721 se utilizan para representar activos únicos e indivisibles, como piezas de arte digitales. Este proceso ha dado lugar a la proliferación de mercados descentralizados, DEX, donde los tokens pueden comprarse, venderse e intercambiarse sin la necesidad de intermediarios. Asimismo, ha abierto la puerta a la inversión global y ha democratizado el acceso a oportunidades de inversión que anteriormente estaban reservadas para ciertos grupos. En resumen, la tokenización de activos en Ethereum ha transformado la forma en que vemos y negociamos bienes y servicios, al proporcionar una manera más eficiente y accesible de representar y comercializar una amplia gama de activos. Ethereum sigue siendo una plataforma líder en este espacio, impulsando la adopción de la tokenización y abriendo nuevas posibilidades en los mercados financieros y más allá. Escalabilidad en Ethereum. La escalabilidad es un desafío crucial en Ethereum, refiriéndose a la capacidad de la red para manejar un gran volumen de transacciones de manera eficiente y rápida. Ethereum, aunque ha sido un pionero en la tecnología blockchain y ha permitido la creación de contratos inteligentes y de apps, se ha enfrentado a limitaciones de escalabilidad. A medida que la adopción crece y más aplicaciones se construyen en la red, se genera una mayor demanda de transacciones, lo que puede llevar a congestiones y tiempos de confirmación más lentos. Esta cuestión es crítica para la adopción masiva y el uso efectivo de Ethereum en aplicaciones cotidianas. Para abordar este desafío, se están investigando y desarrollando varias soluciones de escalabilidad. Una de ellas es Ethereum 2.0, una actualización importante que busca mejorar la capacidad de procesamiento y reducir los tiempos de transacción mediante la implementación de un mecanismo de consenso llamado prueba de participación, POS, y fragmentación de la cadena de bloques. Otra solución comúnmente utilizada es la implementación de capas adicionales sobre Ethereum, como las soluciones de capa 2, L2. Estas capas permiten procesar un gran número de transacciones fuera de la cadena principal de Ethereum, reduciendo la carga y mejorando la eficiencia de la red. Gobernanza en Ethereum. La gobernanza en Ethereum es un proceso que involucra a la comunidad para tomar decisiones sobre las actualizaciones, mejoras y dirección futura de la plataforma. La gobernanza en Ethereum es un sistema descentralizado y colaborativo en el que participan desarrolladores, inversores, usuarios y otros miembros de la comunidad. La toma de decisiones se basa en propuestas y votaciones, y su objetivo es mejorar la red, solucionar problemas, introducir nuevas funcionalidades y establecer directrices para el desarrollo futuro. Uno de los aspectos notables de la gobernanza en Ethereum es la transparencia y la participación abierta.
Cualquier persona puede contribuir con propuestas y expresar su opinión sobre los cambios propuestos en la red. Esto promueve la inclusión y la diversidad de ideas, lo que a menudo conduce a decisiones más informadas y equitativas. Además, la gobernanza también abarca la evolución de los estándares y la interoperabilidad entre diferentes blockchains. Ethereum coopera con otras redes y proyectos para establecer normas comunes, facilitando la integración y la comunicación entre plataformas. Privacidad y seguridad en Ethereum. La privacidad y la seguridad son aspectos fundamentales en Ethereum para garantizar la confidencialidad de los datos y la protección contra posibles riesgos. En Ethereum, la privacidad y la seguridad son áreas críticas de enfoque. Aunque la cadena de bloques proporciona un nivel de transparencia y auditabilidad, también es esencial garantizar que ciertos datos y transacciones puedan permanecer confidenciales y seguras. En términos de privacidad, Ethereum está explorando soluciones como contratos inteligentes confidenciales y técnicas de mezcla de transacciones. Estas tecnologías buscan proteger la identidad y los detalles de las transacciones, manteniendo al mismo tiempo la integridad y la verificación de las mismas. Por otro lado, la seguridad es una preocupación primordial. Se están aplicando diversas medidas, como auditorías de contratos inteligentes y actualizaciones de protocolos, para mitigar riesgos de bugs, exploits y otros posibles ataques. Además, se fomenta una mayor educación en ciberseguridad dentro de la comunidad de Ethereum para crear un entorno más seguro y confiable. Sostenibilidad e impacto ambiental en Ethereum. La sostenibilidad y el impacto ambiental son temas críticos en la actualidad. Ethereum, al igual que otras blockchain, busca abordar estos desafíos y avanzar hacia una mayor eficiencia energética. La sostenibilidad y el impacto ambiental han surgido como temas de discusión cruciales en el contexto de las criptomonedas y blockchain. Ethereum, al igual que muchas otras redes blockchain, opera en una infraestructura descentralizada y distribuida que consume energía para mantener su funcionamiento y seguridad. En respuesta a este desafío, Ethereum está trabajando en la transición hacia Ethereum 2.0. Que busca mejorar significativamente la eficiencia energética del sistema mediante la implementación de prueba de participación, POS, en lugar de prueba de trabajo, POW. POS consume considerablemente menos energía en comparación con POW, lo que podría reducir significativamente la huella de carbono de la red. Además, la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad ha llevado a iniciativas y proyectos dentro de la comunidad de Ethereum que exploran formas de compensar el impacto ambiental y promover prácticas más ecológicas. En resumen, Ethereum ha abierto las puertas a un mundo de posibilidades en blockchain. Si deseas saber más sobre esta revolucionaria plataforma, no dudes en explorar nuestro canal. Ethereum ha demostrado ser mucho más que una simple criptomoneda, es un ecosistema complejo y dinámico que ha revolucionado la forma en que interactuamos con la tecnología y conceptualizamos las transacciones y contratos. Desde la creación de contratos inteligentes hasta la proliferación de aplicaciones descentralizadas, Ethereum ha desencadenado un cambio de paradigma en la industria tecnológica y financiera. Su capacidad para tokenizar activos, abordar desafíos de escalabilidad y enfocarse en la sostenibilidad lo posiciona como una de las plataformas blockchain más prometedoras y relevantes en el panorama actual. El futuro de Ethereum es emocionante y lleno de potencial. A medida que avanza hacia Ethereum 2.0 y aborda desafíos clave, podemos anticipar un sistema más eficiente, seguro y sostenible. Esta tecnología continúa evolucionando y creciendo, abriendo nuevas posibilidades en sectores diversos, desde las finanzas hasta el arte digital y más allá. Si estás interesado en explorar las infinitas oportunidades que Ethereum tiene para ofrecer, te invitamos a seguir aprendiendo y participando en esta revolución tecnológica. El futuro está aquí, y Ethereum está liderando el camino hacia una nueva era digital. Agradecemos tu tiempo en Cacho y Asociados. Si te ha parecido interesante este contenido, dale like, compártelo y déjanos tus preguntas y comentarios.
Suscríbete para no perderte las últimas novedades en finanzas y tecnología. Nos encanta poder compartir conocimientos contigo y ser parte de tu viaje de descubrimiento en el mundo de la tecnología y las finanzas. Tu participación y apoyo son fundamentales para seguir creciendo y brindándote contenido valioso. Al dar like y compartir este contenido, nos ayudas a llegar a más personas interesadas en aprender sobre Ethereum y otras tecnologías innovadoras. Además, tus preguntas y comentarios son de gran valor para nosotros. Estamos aquí para responder a cualquier inquietud que tengas, aclarar conceptos y proporcionar información adicional. Así que no dudes en expresar tus ideas o plantear tus dudas. Estamos ansiosos por conocer tu opinión y enriquecer este espacio de aprendizaje juntos. Si deseas mantenerte al día con las últimas noticias y avances en el mundo financiero y tecnológico, te animamos a suscribirte. De esta manera, recibirás actualizaciones periódicas y estarás al tanto de todo lo que sucede en este apasionante campo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Cacho y Asociados.